¿Otra vez hiciste un video de 30 minutos? No. José. No. No, no veas esto. No, salí. No, dame eso. No. Este video va a ser muy largo, pero les juro que va a valer la pena. Creo. Los videojuegos son violentos. No vamos a negarlo. Este va a ser un video complicado. Desde su popularización, los videojuegos se han alimentado de elementos violentos para dar a luz gran parte de sus más famosos títulos. Y a medida que el videojuego fue volviéndose más y más comercial y popular, esto siguió ocurriendo. La violencia fue volviéndose más explícita gracias a los nuevos motores gráficos, y lo que comenzamos a ver en pantalla cada vez se volvía más parecido a lo que veíamos en la vida real. Un día podíamos ser policías teniendo que asesinar a un terrorista, o los mismos terroristas teniendo que poner una bomba y matar a los policías. Otro día podíamos ser un ciudadano en Miami trabajando para la mafia, y cuando se nos ocurriera podíamos hacer una masacre en la calle. Toma, hijo de... Podíamos ser un mago matando demonios, un peleador de la calle, un soldado en Vietnam, un príncipe en la antigua Persia, en fin. El elemento que unía todos estos juegos era la violencia. En todos tenemos que matar, en todos tenemos que aprender cierta mecánica que nos va a ayudar a matar y someter a otros jugadores como nosotros, o a simples NPCs. ¿Y para qué darle tanta vuelta a algo que parece obvio? ¿Para qué pensar tanto si la televisión ya se encargó de decirnos cómo son las cosas? Los videojuegos son violentos y esa violencia genera más violencia, y esa es claramente la causa de todos los crímenes, atentados y demás cosas que ocurren en el mundo, ¿cierto? No, ¿Cómo que no? no, pero nada que ver. Pero... Históricamente los videojuegos han estado en la mira. Por mucho tiempo, incluso todavía hasta hoy, jugar videojuegos ha tenido cierta connotación negativa. Como si fuera algo que si lo evitas es mejor. Se lo ha reducido al estatus de ser entretenimiento de poca monta y nada más. Escasas veces se ha escuchado, fuera del círculo interno de amantes de este medio, a alguien reivindicarlos, hablar bien de ellos y mucho menos hablar del valor que tienen. Todo lo contrario, siempre se aconseja jugar menos, no jugar, jugar solo ciertos títulos, tener cuidado con ciertos juegos, etc. Y como si esto fuera poco, cada vez que ocurra algún hecho violento y repudiable en nuestra sociedad, como asesinatos en masas, agresiones entre menores de edad, bullying o crímenes a mayor escala, se sale a atacar a los videojuegos, como si estos fueran el chivo expiatorio que permitiera dar una ilusión de control luego de un desastre sin culpable aparente. La televisión se llena de titulares sensacionalistas, las calles son empapeladas con alertas, se invita a supuestos expertos a diferentes programas para hablar de esta problemática, e incluso figuras políticas importantes salen a castigar al videojuego. El riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. De esta forma se va construyendo un relato que demoniza el medio y siembra temor en la gente que no forma parte de la comunidad de jugadores, o en los jugadores casuals, en los padres que se preocupan por sus hijos, y en cualquier persona ajena al medio con cierto espíritu de justicia. ¿Y cómo culparlos si la televisión, los políticos y los expertos lo dicen? Entonces algo de razón tienen que tener. Además, miren eso. Es obvio que eso genera violencia. Estoy seguro de que la ciencia ya se encargó de comprobar todas estas teorías. Ellos tienen la evidencia de su lado. No, ¿Cómo que no? no, José, estás diciendo cualquier cosa. Tampoco. Tampoco. Pero, ¿para qué estoy haciendo esto? Y no sé. A lo largo de los años, esta problemática tocó las puertas de la academia y se buscó apoyo en estudios científicos para respaldar o contradecir los postulados que centraban al videojuego como el culpable de diferentes tópicos relacionados con la violencia. Se han hecho innumerables estudios, pero los que arribaron a buen puerto y parecieron tener cierta relevancia no son precisamente los que señalan a los videojuegos como los culpables.
sino lo contrario. ¿Recuerdan al principio cuando dije que los nuevos motores gráficos hacían que los videojuegos se parecieran cada vez más a la vida real? Esto es porque parte del relato en contra de los videojuegos establecía que entre más realismo, más fomento de la violencia. Esto fue desmentido con un estudio en donde las personas jugaban un título de combate con físicas realistas y otro completamente arcade. El resultado: no hay aumento de la violencia por el hecho de que los juegos sean realistas. Por otro lado, los criminólogos que estudian a los homicidas en masa afirmaron que el nexo entre crímenes en masa y videojuegos es solo un mito. Esto ocurrió porque cada vez que sucedía algún atentado con uso de arma, como los que estamos acostumbrados a ver en televisión, se señalaba que eran causados por la influencia de los videojuegos de acción en los niños y jóvenes. El resultado: no hay evidencia concreta sobre el estímulo de los videojuegos en los crímenes o los llamados mass shooting, tiroteos en masa. En 2011, la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció que no se encontró una conexión real entre los videojuegos y el comportamiento criminal. Estudios psicológicos pretendiendo mostrar una conexión entre la exposición a videojuegos violentos y efectos dañinos en niños no prueba que tal exposición cause que los menores actúen agresivamente. Cualquier efecto demostrado es tanto pequeño como indistinguible de efectos producidos por otros medios. Gran parte de los supuestos estudios que afirman que los videojuegos te vuelven violentos realizan pruebas ineficaces como medir las ondas cerebrales o los latidos del corazón, cosa que no necesariamente se traduce en comportamiento criminal, y siempre que se encontró una correlación fue medio rebuscada. La mayoría de los estudios que intentan encontrar una correspondencia entre el aumento de la violencia, los crímenes en masa o simplemente las conductas agresivas con los videojuegos han sido siempre muy débiles y con una gran cantidad de contraargumentación. Lo máximo que se ha podido demostrar es que los videojuegos con contenido violento pueden tener algún impacto en la conducta agresiva momentánea de una persona, pero no está conectado con el exceso de violencia en la sociedad o los crímenes. Además, esto también ocurre en otros medios artísticos y en el deporte, ya que esto depende muchas veces de una predisposición emocional. Quizás si una persona es violenta, es mejor que no se fomente esa violencia y no lo pongas a jugar, no sé, League of Legends o Call of Duty, pero tampoco lo lleves a ver un Boca River. Más bien ponlo a ver algo tranquilo, o por qué no llevarlo a terapia. Lo curioso es que los pocos estudios que parecieron tener alguna que otra evidencia sobre el efecto negativo de los videojuegos violentos también han sido refutados por otro grupo de investigadores. Entonces, medio que seguimos en la misma. Se ha comprobado también que los videojuegos pueden tener un efecto de catarsis, ayudando a las personas a canalizar esas emociones negativas a través de descargarlas jugando determinados títulos. Yo sé que estoy dando una información muy general y solamente citando las conclusiones. Pasa que no quiero que este video sea uno de esos super científicos donde me las paso citando fuentes y datos y porcentajes y qué sé yo, pero bueno, algo tenía que decir al respecto. No me quiero centrar tanto en dar argumentos científicos y eso, porque ya se hizo en un montón de otros videos en YouTube, y la verdad que para mí es un tema cerrado. Le guste a quien le guste, la evidencia parece estar del lado de los defensores del videojuego. Pero aún así voy a dejar en la descripción todas las fuentes, estudios, análisis, videos, artículos, etcétera, que leí para hacer este video, para que quien quiera la evidencia específica con fecha, hora, lugar y todos los detalles de los estudios que se hicieron, las pueda leer y sacarse todas las dudas. Les voy a dejar todas en la descripción. Lo que yo quiero hacer con este video es centrar mi análisis y mi argumento desde una mirada artística sobre los videojuegos. Mucha gente se sube al tren de culpar y criticar a los videojuegos porque, como dije al principio, los videojuegos son un medio históricamente vapuleado al que difícilmente se le ha reconocido su valor. Comparado con las demás artes, los videojuegos han sido siempre catalogados como mero entretenimiento. Jamás he escuchado que digan que un niño llevó un arma a la escuela porque vio Rambo, o que hagan un estudio de la mente de un criminal para ver si los Avengers influyeron en su decisión de cometer cierto crimen. Si entendemos a los videojuegos como una forma de arte, los videojuegos... No, se equivocó. Sí. Discúlpenlo, se equivocó. ¿Cómo van a hacer arte? Pero, ¿qué? ¿Tirar tiritos va a ser arte? Dale. Discúlpenlo. Es que no es... Borra este video. Borra esto porque es un papelón. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo van a hacer arte? Pero es que no... ¿Sabes qué? Voy a asumir que quien mira esto acepta que los videojuegos son una forma de arte. No puedo ponerme a argumentar sobre eso en este momento, pero planeo hacer una serie de videos sobre esto en el futuro.
A grandes rasgos, una historia en una obra de arte consta de 3 elementos característicos: el tema, la trama y el clímax. El tema sería la idea general de la obra que será expresada concretamente en la acción de la trama. En el drama, la trama es una progresión lógica de eventos que lleva a una resolución en el clímax, y el clímax es el momento de mayor tensión donde se resolverá el evento principal de la trama y luego esa tensión se alivianará. Dado que la trama es la dramatización de una acción dirigida a un objetivo en particular, tiene que basarse en un conflicto. Puede ser el conflicto interno de un personaje lidiando con sus propios demonios, o un conflicto de objetivos y valores entre 2 o más personajes, pero dado que las metas no se logran automáticamente, la dramatización de un conflicto tiene que incluir obstáculos. Imagínense lo aburrido que sería jugar un videojuego sin el más mínimo desafío. Hasta los títulos sin obstáculos físicos presentan millones de obstáculos mentales que el protagonista tiene que superar. El conflicto tiene que implicar un choque, una lucha de acción, pero no solamente física. En Good Will Hunting, el protagonista es un joven superdotado reprimido que tiene que resolver sus traumas de la infancia con un psicólogo para poder explotar su potencial, y no vemos un solo puñetazo en toda la película. Bueno, casi en todas. En los videojuegos, esta lucha mental tiene que ser traducida a un sistema de mecánicas. En Celeste hay un momento donde la protagonista tiene que respirar para relajarse y ganar su lucha interna, y eso se traduce en tener que hacer que este cuadrado quede adentro de la pluma. Esta mecánica es posible porque nosotros ya conocemos el conflicto y su lucha interna, y le hemos escuchado hablar de sus inseguridades y ansiedad a lo largo de todo el juego. Hay consonancia en esa mecánica. Y después está la parte donde nos persigue un fantasma gigante. En una obra dramática, este conflicto de valores puede ocurrir sin una sola gota de sangre, sin el más mínimo combate o escenario violento. Pero en el videojuego, si bien hay muchos ejemplos muy buenos donde la acción es presentada solo en diálogos, como se busca la interacción, es más sencillo presentar enemigos que faciliten la rápida idea de que hay un conflicto de valores. Los encuentros con los principales villanos tienden a ser más interesantes y divertidos si el conflicto se presenta con alguna interacción que involucre acción física y no solo un intercambio de diálogos. Ojo, hay ejemplos de juegos violentos donde nunca peleamos contra el villano o antagonista principal y la lucha no es física. Ahí lo tenemos a Dutch. El conflicto está expresado en aquello que el protagonista tiene que superar para poder cumplir con su objetivo. Y necesitamos conocer la motivación del protagonista, sus metas y también la motivación del antagonista, que es el que se va a interponer para que el protagonista no pueda lograr lo que quiere lograr. En Red Dead Redemption 2, Arthur y Dutch tienen una disputa por cuál será la mejor decisión que mantendrá a su comunidad alejado de las autoridades, y esto va escalando durante todo el juego, haciendo que ambos vayan volviéndose enemigos. Y cuando algo sale mal y tenemos un tiroteo entre la banda de Arthur y la policía, sabemos todo lo que eso implica en el fondo, el por qué la policía los busca, quién es el culpable de que eso ocurra y cómo ese encuentro con la ley afectará aún más la relación entre estos dos. Pero un tiroteo random con la policía sin ningún trasfondo no tendría sentido. No tendría sentido en Red Dead Redemption 2. Pero... en el primer nivel de Mario Bros. No hay texto, no hay explicación, no hay cinemática, no hay nada. Solo sabemos que podemos mover a Mario e ir hacia adelante porque es el único lugar hacia donde avanza el juego. Y cuando esto ocurre, todo eso que expliqué arriba lo integramos automáticamente. Ya sabemos cuál es el objetivo de Mario, ir hacia adelante y avanzar. Sabemos qué es lo que se le va a oponer, estas criaturas que nos hacen perder y comenzar de nuevo. El conflicto es presentado y lo asimilamos rápidamente. Todo está ahí, no necesitamos más. Esa es la facilidad que nos brinda la acción física. Por supuesto que Mario no es un juego de acción y mucho menos un juego violento, pero bueno, me permite ilustrar lo que quiero decir. En el primer nivel de Nier nos enfrentamos a estas sombras y claro, al ver el aspecto que tienen y su comportamiento hostil hacia nosotros, no necesitamos una descripción de las motivaciones de la sombra porque todo es dicho al instante y lo asimilamos en el acto. Aunque no conozcamos en ese momento casi nada sobre nuestro personaje, el juego nos presenta un enemigo que no necesita explicación y un héroe cuyo principal objetivo ahora es sobrevivir. Después habrá tiempo de conocerlo y entender más. Pero en primera instancia la acción nos ofrece eso, facilidad y
rápida asimilación del conflicto de valores que se presenta entre un héroe y un villano. Y esto es muy necesario en el videojuego porque, a diferencia de otras obras de arte, acá nosotros somos parte de la interacción y somos parte de la acción, de lo que está ocurriendo en ese momento. Con eso no quiero decir que la acción física como tal sea un sustituto de la trama, eso va a depender del tipo de juego que estemos jugando. Además, la acción tiene que estar integrada con los demás elementos del juego para que tengan un sentido. Pero hasta en un juego de lucha como Street Fighter, la estética alrededor del juego está creada para que entendamos por qué estamos allí y por qué tenemos que vencer a cada nuevo oponente. Quizás no explícita, pero sí implícitamente. La acción física da ritmo al juego y, repito, nos permite internalizar rápidamente lo que ocurre en la trama y disfrutar del conflicto y la lucha que tienen que llevar a cabo los protagonistas en esta obra. Hace poco hice un video sobre el juego Norco, una aventura gráfica centrada básicamente en el drama y el intercambio de diálogos, pero tiene un par de escenas de acción que buscan alivianar un poco la cantidad de diálogo que se podría sentir monótona, y eso, como jugador, se agradece. Ahora, todo eso que dije solo concierne al uso de la violencia como elemento narrativo al servicio de la trama, pero eso igualmente no explica cómo el efecto de esa violencia puede afectar o no a una persona. Ya voy. Algo que muchas veces no se comprende de la complejidad que tiene una obra de arte es que lo que vemos en concreto, es decir, la obra en sí, no necesariamente representa el significado que nos llega. El arte, y esto lo repito en cada video, es creado a partir de un concepto abstracto y luego el artista lo baja a un concreto en particular. Déjenme poner un ejemplo. Hace poco me pasé Sifu. Este es un juego que transpira acción y violencia desde el primer momento del juego. Somos un luchador de Kung Fu a quien lo han traicionado, han asesinado a su familia y ahora busca venganza. Literalmente en el juego nos movemos por diferentes zonas repartiendo piñas, patadas a quien se nos cruce y descubriendo las miles de formas de acabar con los enemigos con los diferentes combos y habilidades que vamos aprendiendo. Así vamos eliminando uno por uno a los principales autores del ataque a la familia del protagonista. Y no son solo puñetazos, usamos katanas, palos, cuchillos, etc. Si tuviéramos que pensar la obra de arte como un concreto y ya, diríamos que Sifu es un juego violento sobre aprender diferentes formas para matar a las personas. Y no. Sifu es un juego sobre el honor, la venganza, la traición. Es una historia de autosuperación y redención, pero específicamente sobre disciplina. Cuando comenzamos el juego somos unos novatos y las mecánicas nos lo hacen sentir, pero a medida que vamos avanzando y somos disciplinados con el juego, nos vamos volviendo habilidosos hasta el punto de sentir que somos imparables. Ese camino que recorre el héroe lo recorremos nosotros a través de las mecánicas, y ahí es donde encontramos el sentido a la violencia. No quiero seguir hablando de Sifu porque quiero traer un análisis en el futuro, pero quiero que quede claro que, por un lado, la violencia es un gran elemento narrativo. 2, que esa violencia no necesariamente viene a dar un mensaje violento o perjudicial para quien lo está consumiendo. Claro, alguien podría decir que no es lo mismo que una película porque, claro, cuando uno juega un videojuego es uno el que controla lo que está ocurriendo, entonces por ende es uno el que comete las atrocidades de matar, cortar cabeza, destruir, lo que sea. Entonces esto se vuelve más real, más visual, más personal. Pero lo mismo pasó cuando de solo leer palabras en un papel pasamos a ver imágenes en la pantalla grande. Cada medio artístico tiene su particularidad. Eso también ayuda a que asimilemos el mensaje de otra manera, ni mejor ni peor, distinta. Cada persona responde de forma diferente a cada arte. El problema es que muchas personas no se han permitido experimentar con el videojuego. Ay, ¿a qué voy con tanto palabrerío? Decir que los videojuegos son los culpables de la violencia o que nos vuelven violentos es decir que el culpable es el arte. Y siento que esta postura es no comprender del todo su naturaleza. Cuando interactuamos con una obra tenemos una reacción emocional automática que responde a nuestras convicciones y valores más profundos y que es enfrentado con los que plasmó el artista en esa obra. Esta respuesta trasciende a lo concreto en sí que vemos, trasciende el grado de violencia o no que haya, tiene que ver más con el significado que esos elementos están tratando de transmitir. Tiene que ver con un ideal moral, una visión del mundo, una noción filosófica sobre la naturaleza
naturaleza del ser humano. El arte confirma o niega nuestra propia visión del mundo, una que ya tenemos o que estamos formando. Entonces, ¿es el arte una poderosísima herramienta para transmitir un ideal moral? Claro que lo es. ¿Puede el arte ayudarnos a tener un pantallazo de nuestras propias convicciones y que los elementos en esa obra reafirmen una creencia? Claro, ese es el poder del arte. Pero, ¿es esto un problema? A mi forma de verlo, no. ¿Es cuestionable la moralidad o ética que vemos últimamente en las obras mainstream y cómo esto puede afectar a la cultura y al funcionamiento de las sociedades a largo plazo? Esa es una discusión que trasciende la violencia en sí y que no puedo cubrir en este video. Pero volvamos por favor a los videojuegos, que esto ya es un lío y se está haciendo demasiado largo. Lo que quiero tratar de decir con todo este enredo es que sí, hay videojuegos que son violentos, pero ¿qué importa? En Crimen y Castigo, una de las obras más importantes del siglo XIX, el personaje principal asesina a 2 inocentes a martillazos al comienzo del libro y nadie va a entender eso como un llamado a la violencia inmediata. Dostoyevsky está haciendo un cuestionamiento a la moralidad, critica el cristianismo ortodoxo y pone en juego los límites entre el bien y el mal. En Red Dead Redemption 2, la violencia es utilizada para mostrarnos cómo un hombre tiene que replantearse todas sus creencias y mandatos cuando se da cuenta de todo el daño que ha causado y tiene que enfrentarse a sus hermanos para hacerlo correcto. Nier Automata usa la violencia para explorar la naturaleza humana y lo que nos hace ser lo que somos. God of War también la utiliza, pero para darnos un mensaje sobre la paternidad y el amor a un hijo. Dark Souls lo hace para que entendamos el valor del esfuerzo y el no rendirse. Es fácil culpar a los videojuegos cuando una catástrofe ocurre. Los videojuegos son más que violencia y las lecciones que nos dejan van más allá de la idea de tengo que matar a otro. Sería como decir que la lección que nos da el Señor de los Anillos es tengo que matar muchos orcos, o pensar que la lección que nos da el Padrino es tengo que unirme a la mafia y volverme un don lleno de poder y dinero. Culpar a los videojuegos de la violencia de un país cuando los hechos están en su contra y cuando la supuesta evidencia a favor es demasiado débil merece que le hagamos una gran reivindicación. ¿Qué son para mí los videojuegos? Más allá de un hobby, de una gran pasión, considero que son como un buen libro, una muy buena película. Te permite visitar infinidad de diferentes mundos, de conocer diferentes tipos de personajes, sentir lo que siente un personaje, sus vivencias. Para mí en lo contemporáneo, por más que suene algo por ahí para algunos un poco exagerado, pero para mí es lo más cercano que tenemos en lo contemporáneo al noveno arte. Sin importar nuestra edad, son una gran vía para el aprendizaje y el disfrute, y gracias a su gran variedad que tenemos hoy en día, no solamente nos permite disfrutar solos un juego, sino que también fortalecer nuestros vínculos con amistades que comparten nuestra misma pasión y amor por los mismos. Para mí los videojuegos significan una forma única de vivir historias e interactuar con mundos ficticios, tan única que ningún otro medio me permite hacerlo de manera similar. Para mí hoy en día los videojuegos representan un horizonte que cada día crece más y más. Posee una comunidad tan gigante y a la vez es un espacio en común entre toda la gente. De hecho, mis amistades más preciadas las he forjado a partir de una pasión compartida que son los videojuegos. Es un espacio en donde el arte fluye continuamente. Es una conjunción de múltiples artes en el cual uno se ve inspirado. Mi yo de chico entró en un mundo de fantasía y hoy en día marcó un destino muy grande para mí, porque hoy en día yo soy artista, inspirado en los videojuegos, y que deseo en algún momento de mi vida poder participar en uno. Quiero cerrar este video diciendo que no te recomiendo jugar videojuegos. Ya escuchaste lo que dijo la televisión, te van a volver violento y además son una distracción y una pérdida de tiempo. Mejor haz otra cosa, consumí otro tipo de arte, mirate una película o lee un libro, lo que sea. No pierdas tu tiempo, no juegues videojuegos, a menos que
a menos que quieras explorar universos maravillosos, llenos de secretos y aventuras heroicas, a menos que quieras viajar en el tiempo y recorrer los escenarios y momentos más importantes de la historia de nuestra civilización, a menos que quieras ponerte a prueba con los retos más desafiantes y quieras experimentar la satisfacción de una conquista que parecía imposible, a menos que lo que busques sea atestiguar de primera mano el abismo y dolor que siente una persona con depresión y luego acompañarla en todo el proceso hasta que encuentra la belleza del mundo otra vez. No juegues a menos que quieras entender el valor de los vínculos y que, aunque el mundo esté lleno de gente miserable, hay muchos otros que sí valen la pena. No juegues a menos que quieras reírte, llorar, asustarte, trabajar en equipo, emocionarte, empatizar, pero sobre todo, no juegues a menos que quieras divertirte y pasar un gran rato aprendiendo y descubriendo este maravilloso universo que, si bien se sirve del cine, la literatura, el teatro y muchas otras formas de arte, ofrece algo único que a mí y a muchos otros nos ha cambiado la vida. Si llegaste hasta acá, en serio, gracias. Este video me costó muchísimo, pero finalmente llegó y está acá. Así que si les gustó, déjenme un comentario, suscríbanse, denle like y miren todos los otros videos que hice a los que les puse el mismo esmero que este. Como dije en el video anterior, estoy tratando de subir un video cada 2 o 3 semanas como mínimo. Así que nada, los espero en el próximo video. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.